Hola, mi nombre es Jerónimo Lewandowski, tengo 14 años y sufro de dislexia. Voy a tercer año de secundaria. La dislexia en mi vida son dos cosas, algo bueno y algo malo. Lo bueno es de que tengo mi familia, mi psicopedagoga, mi psicóloga, más que nada mi familia me apoya mucho en esta cosa. Y lo malo es que tengo profesores que no me adaptan los contenidos en la escuela y eso no me ayuda, me desanima, desapruebo materias porque me va mal, porque los profesores no me adaptan los contenidos y eso a mí me baja mucho la autoestima. Ahí está. Mi nombre es Laura Lía, soy licenciada en psicopedagogía. Siempre me interesó mucho el tema de la dislexia, por eso hice distintos cursos en relación a esta temática. Además, bueno, eh, estoy estudiando un doctorado en neuropsicología, donde también se abordan estas problemáticas. La dislexia es una dificultad específica para la lectura fluida y precisa, ¿sí? Eh, Generalmente se da en personas que tienen un nivel de inteligencia normal, que han tenido oportunidades educativas, que están inmersos en un contexto sociocultural adecuado, ¿sí? Y que no tienen ninguna dificultad tanto a nivel sensorial, ya sea a nivel visual como auditivo, ¿sí? Eh, es un trastorno de origen neurobiológico, ¿sí? Y de carácter hereditario, o sea que si en la familia hay alguien que ha padecido dislexia, hay muchas probabilidades que otra persona lo padezca, ¿sí? Es muy transmitible de padres a hijos, ¿sí? Y a veces incluso ocurre que cuando llegamos al diagnóstico de dislexia en un niño o en un joven, algún otro integrante de la familia, ya sea el padre, la madre, algún tío, puede entender por qué él tuvo las dificultades que tuvo en la escuela, ¿sí? Lo que tenemos que pensar en la dislexia es que los circuitos que en cualquier persona normotípica o normolector se automatizan, en el disléxico esos circuitos neuronales que son para lectura no se automatizan y siempre quedan con una lectura más enlentecida, menos fluida, que recurre más a lo fonológico que a lo visual, ¿sí? Las personas para leer utilizamos dos rutas habitualmente, la ruta fonológica y la ruta léxica. La ruta fonológica consiste en convertir cada sonido, cada letra en un sonido del habla, ¿sí? Yo leo la palabra sol y está la S, que es la S, la O, la L, que es la L, ¿sí? A medida que esa es la forma en que leen generalmente los niños cuando empiezan a leer, ¿sí? Generalmente las personas a medida que nos vamos convirtiendo en un lector experto, ¿sí? Utilizamos lo que se llama la ruta léxica o la ruta ortográfica, que es ver la palabra y reconocerla en forma global. Ya cuando somos un lector competente no vamos a estar para decir sol, sino que decimos sol porque ya la reconocemos de un pantallazo global, de un pantallazo visual. Bueno, básicamente lo que pasa en las personas con dislexia es que esta ruta visual no se construye tan fluidamente como se construye en un normolector y bueno, eh, siguen leyendo gran parte de su vida por ruta fonológica o gran parte del tiempo por ruta fonológica y eso hace que la lectura sea menos fluida, Me ¿sí? miro, me miro en el espejo de la ventana de mi cuarto y no me reconozco. Tengo los ojos ente- enreje- eh, enrojecidos e hinchados, los pelos grasientos levantados de cualquier manera como una pinza de plástico que encontré en el fondo del... Acá con algo que hablamos en la previa. Cuánta energía de más gasta un Cinco chico con veces más de dislexia? energía cerebral Cinco para veces leer más. que el resto, con lo cual por eso pierde, se cansa, Claro, se pobres. duerme a la tarde y encima después a la tarde tienen que ir a los tratamientos, es decir, se la pasan, no tienen juego, horas de juego, no tienen absolutamente... Mi nombre es Gisela Barrientos, soy licenciada en psicología. Les voy a contar un poquito de lo que se trata la dislexia. A nivel emocional y psicológico es muy frecuente ver un gran sentimiento de frustración, ¿sí? En el paciente con dislexia.
porque justamente quiere pero no puede, ¿sí? O sea, no puede aprender de la misma manera que el resto, ¿sí? De las personas o de sus compañeros en la escuela que obviamente ellos no tienen dislexia. Esa sensación de frustración causa mucha angustia y obviamente por momentos enojo. Cuando no es detectado a tiempo, generalmente lo que llega a ocurrir es que ellos son, digamos, etiquetados de vagos, ¿sí? O que no hacen porque no quieren, o se traduce en términos de una conducta oposicionista en el sentido de no querer hacer lo que el docente le pide, ¿sí? O no querer responder a esa exigencia. Y por ahí es el típico alumno que no hace, o tal vez puede ser el alumno que para el docente pueda llegar a hablar un poco más o que moleste en clase. En realidad a ellos el ser etiquetados de esta manera es algo que les genera un estado de ansiedad, porque sienten justamente que no son comprendidos por el docente y esa ansiedad, yendo de la mano con el enojo, genera un estado de tensión psíquica que a veces da lugar justamente que haya problemas de conducta. Y cuando yo digo problemas de conducta no es únicamente en el no hacer o en el no trabajar o no producir en clase, sino también me refiero a problemas de conducta en cuanto a una actitud desafiante para con el docente, una mala respuesta, o problemas de conducta con los compañeros, ¿sí? A veces suelen desarrollarse ciertas tendencias a nivel de la agresión en cuanto a agredir a los compañeros, porque bueno, también es necesario mencionar el tema del bullying, ¿sí? Lamentablemente, cuando los chicos justamente no son diagnosticados como corresponde, digamos, los compañeros lo suelen cargar en el sentido de que o no terminan de copiar, o les lleva más tiempo el hecho de hacerlo, y por ende, digamos, ellos empiezan a gestar un sentimiento de impotencia, y eso va de la mano con el hecho de una autoestima disminuida, ¿sí? Por eso es muy importante esto de separar de que, bueno, a ver, no es que no puedo, sino que puedo de otra manera, ¿sí? Pero obviamente, de acuerdo a la edad de la persona, bueno, es un aprendizaje también el hecho de aprender a defenderse de las burlas de los compañeros que obviamente ellos lo vivencian como ataques, ¿sí? Dentro del ámbito familiar también lo que es muy común en ver tal vez es esto, lo mismo que ocurre con los docentes como figura de autoridad, que está el desafío de que yo no quiero hacerlo, ¿sí? Más allá de alguna reacción a lo mejor desmesurada en función del enojo que tienen por la frustración de sentir que no avanzan en cuanto a los logros escolares que tendrían que tener. Porque bueno, justamente la sensación de frustración viene de ese lugar, por ellos sentir que no logran aprender o tienen notas bajas, y bueno, eso va de la mano con el hecho de que, bueno, justamente si no hay adaptaciones de contenido, ellos obviamente no pueden obtener resultados positivos en cuanto a la adquisición de su aprendizaje, más allá de los resultados en cuanto a las evaluaciones y demás. Antes que me den el diagnóstico, yo en la escuela me iba re mal, me trataban de burro por no saber leer, ya mis compañeros sabían leer y yo no. Algunos profesores también me decían burro por ir a corregir y pues, escribía con mucha falta de ortografía y me bajaban puntos por eso. Pero lo que más me dolía era cuando yo veía leer a mis compañeros y yo no podía. Yo estoy hace 3 años con el diagnóstico de dislexia. Cuando mis papás me dijeron que yo tenía dislexia, me sentí angustiado porque por fin entendí lo que tenía. No, ya me había acostumbrado, ya me había pensado de que era un vago, que no servía para nada, pero a tener este problema y ya ya sabemos lo que era, ya supe, me siento mucho mejor. Soy Martín, soy el papá de Jero. Cuando empezó la primaria, nosotros notábamos que no avanzaban pasando los años y lo llevamos a especialista y nunca dieron con el diagnóstico. Cuando empezó la secundaria,
vimos que tampoco avanzaba y bueno, le llevamos a otros especialistas hasta que acertaron con el diagnóstico de dislexia. A los 11 años le pedí a mi mamá que me cambie de escuela porque en la que estaba me cargaba mucho y me sentía muy mal. No me sentía como... Bueno, generalmente esta dificultad en la lectura y la escritura, y más cuando se da en un niño, porque va adquiriendo lo que es la lectura y la escritura ya con esta dificultad constitutiva, sí también se ven afectadas otras cuestiones, se ve afectada también la escritura, ¿sí? Se ve a veces afectada la capacidad de expresar sus ideas por escrito, se ve afectada también la memoria verbal, entonces a veces tienen dificultades para evocar rápidamente las palabras, o tienen dificultades para recordar cuestiones que tengan que ver con series, por ejemplo las tablas, los meses del año, ¿sí? Así que bueno, hay que pensar, y también lo que ocurre es que esta dificultad cuando no es detectada a tiempo, porque ahora hay formas de detectarla tempranamente, el chico crece pensando que esta dificultad cree que él no puede leer y que no puede escribir, y todo esto lo que hace es que su autoestima baje muchísimo, ¿sí? Al bajar muchísimo su autoestima, esto genera como un círculo negativo donde se retroalimenta esta situación de que no lo puedo leer, no puedo escribir, y entonces menos me dedico a la lectura, menos me dedico a la escritura, y es algo que empiezan a generar ciertas resistencias, ¿sí? Se niegan a leer, se niegan a escribir, en la escuela empiezan a aparecer conductas disruptivas que tienen que ver que, bueno, antes que me conozcan por el que no sabe leer y escribir, mejor que me conozcan por el que hace lío, ¿sí? También baja mucho su autoestima, algunos niños llegan incluso a situaciones de mucha tristeza, ¿sí? Y a veces cuando este trastorno es descubierto ya pasó bastante tiempo y es mucho lo que se afectó también emocionalmente al niño. A los 9 años fui a diferentes profesionales y ninguno me dio respuesta hasta que encontramos a uno que fue el que me encontró el diagnóstico. Y ahora tengo a mi psicopedagoga y a mi psicóloga que me ayudan mucho en esa etapa de la escuela. Relación directa con el equipo de orientación, sobre todo la educacional, la orientadora educacional, con el equipo o las personas que tratan al alumno, psicopedagoga, psicóloga, depende de qué profesional esté tratando o no, y hay una bajada, un análisis de cómo se debe implementar la enseñanza en términos generales, y los docentes generalmente tienen en cuenta, fundamentalmente, que a los alumnos hay que priorizar la oralidad, que hay que darles permitirles el uso de todas las herramientas tecnológicas con las que trabajan con mucha facilidad, evitando la escritura, que generalmente se le hacen consignas más cortas, por ahí abarcativas en el tema, pero más cortas y puntuales, al igual que los trabajos prácticos, no deben ser extensos, sino que hay que darle mayor cantidad de tiempo para que los puedan elaborar y presentar. No hay que estigmatizar, o sea, el alumno escribe, se pierde, se le puede facilitar fotocopias, en donde ellos tengan las consignas y no tengan que estar escribiéndolas. Por eso el uso de celulares es importante, porque se permite grabarlos. Si el profesor no trae la fotocopia o no hay fotocopiador en la escuela. En general se trata de desarrollar, o sea, de poder mostrar dentro de lo curricular todo lo que el alumno potencialmente puede hacer a través de una modalidad de trabajo que es diferenciada con respecto al resto de los alumnos, pero que de ninguna manera tiene que bajar la calidad. No se le da ni menos contenidos, simplemente distintas estrategias de trabajo. Y en un mayor plazo por lo general. Aceptar cómo presenta los trabajos, da lo mismo que los presente el lápiz, lapicera, si uno quiere algo escrito, porque una mamá la otra vez me decía con mucha razón, lo hace el lápiz porque tiene dificultad cuando piensa y lo vuelve a transcribir, entonces muchas veces con mucho corrector se puede presentar una respuesta. Entonces el lápiz es más fácil, porque lo puede borrar y volver a elaborar. Aunque en realidad lo mejor sería que no lo hiciera escrito. Eso es básicamente lo que habría que trabajar en todas las materias y acomodar los contenidos. Por ejemplo, el otro día un profesor me mandó un trabajo práctico para hacer y yo lo escribí en lápiz, lo respondí en lápiz, porque se me hace más fácil borrar, no tengo que esperar a que se me seque por el liqui
y el profesor lo miró y me lo devolvió sin corregir, no me lo quiso aceptar porque estaba en el lápiz. Importante el vínculo que establecen o que tendrían que establecer con los docentes, porque a veces como figura de autoridad lo que ocurre es que no se establece una buena relación y hay cierta sensación de rechazo, no sentirse acompañados por el docente, obviamente, cuando no se sienten entendidos, ¿sí? Más allá de que va de la mano con lo que debería hacer el docente en esto de informarse de lo que se trata de la dislexia. Y cómo acompañar en ese aprendizaje y evaluarlo. Cuando ellos no se sienten entendidos, realmente se alejan del docente. Y eso no ayuda en la construcción de un buen vínculo y en esa buena predisposición para ellos querer aprender también. Y obviamente eso potencia un mayor enojo, un mayor estado de angustia, porque justamente hay una ausencia de contención de parte de En esta cambio, figura. hay algunos profesores que sí me ayudan, se sientan al lado mío, o yo me voy a sentar con ellos, me explican todas las que sean con paciencia, no, y esas materias son las que tengo aprobadas, y se me hace mucho más fácil que me ayuden. Dislexia es un trastorno en el aprendizaje, es una condición diferente, no es una enfermedad, no es una discapacidad, no se cura, pero se trata. ¿Qué esperan del Congreso? Que nos aprueben de una vez por todas esta ley. Ya no podemos esperar más. Los chicos mientras estamos esperando sufren mucho y en consecuencia la familia sufre mucho. Y en el marco de la intensa actividad que tuvo el Congreso Nacional el miércoles pasado, el Senado aprobó lo que se conoce como la Ley de Dislexia, que tiene como objetivo la igualdad educativa, alcanzarla en las escuelas de nuestro país. Por eso le va a brindar herramientas a los docentes para que lo puedan aplicar y le brinden las mismas oportunidades de aprendizaje a todos. Carlos, ¿no? Simple, la dislexia es una dificultad para leer en forma automatizada, fluida, en una persona que es inteligente, que no tiene ninguna enfermedad de por medio y que le impide después acceder al conocimiento por no tener esa fluidez y esa comprensión. Se da, afecta al 10% de la población, es la dificultad específica de aprendizaje más común. Sí. Y vos tenés que tener como condición capacidades cognitivas suficientes, es decir, ser inteligente para poder... Con lo cual son chicos inteligentes que tienen una dificultad para leer. Por lo tanto, dice, ¿cómo puede ser tan inteligente y no poder leer en forma fluida? Vos te estás haciendo el vivo, sos vago. Y ahí empiezan los problemas emocionales que son el centro de la cuestión. No, digo, pues eso no es un tema menor, son problemas emocionales que pueden ser Y que pueden graves. ser graves, casos, gravísimos a veces. ¿no? Gravísimos. Por eso a Sí, veces porque a se toma veces como... a nosotros nos llegan con dolores de cabeza, de panza, a veces hemos tenido chiquitos con hemorragias digestivas y otros problemas de tipo emocional muy grandes. Los chicos estén amparados. Y después, ¿qué es lo que seguimos? Lo que vamos a seguir trabajando es seguir con esto y seguir trabajando para que los docentes se capaciten y bueno, los chicos dejen de sufrir. En la materia que me va bien es educación física y en fútbol, que es aparte, que es el deporte que me gusta a mí. Sale. Porque es el deporte que a mí me gusta y porque soy muy bueno. No fue gol, no aplaudan. Es importante acompañarlos, apoyarlos, paciencia sobre todas las cosas, creerles cuando dicen que no pueden. No soy tonto, no soy burro, aprendo distinto, tengo dislexia.